Experto Mobile. Ahora juega experto desde tu celular. www.escuelanaval.mil.cl. Admisión 2015. Siempre más. Centro multivitamínico, multimineral, fórmula completa de la A al Zinc. Nivea Men Sensitive Protect. No irrita, protege. 48 horas de protección. 0% alcohol. Nuevo Carmener de Gato. Una cepa única, 100% chilena y tan típica como todos nosotros. Gato, típico chileno. Presenta. En el nombre del fútbol. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de En el nombre del fútbol. Hoy vamos a tratar de desarrollar un tema que pareciera ser muy interesante, y digo desde este punto de vista porque la profesionalización del fútbol ha llevado a que cada día los cuerpos técnicos, las selecciones tengan equipos multidisciplinarios. No otro hora como era el técnico, el ayudante, el preparador físico, hay preparador de arqueros, nutricionistas, y también la ciencia se ha incorporado. Hace mucho tiempo que varias escuadras, varias selecciones vienen trabajando con el apoyo de psicólogos. Es un tema que nos parece interesante para poder conversar, debatir con un especialista en la materia como es Rodrigo Caguas, que nos acompaña en esta edición de En el nombre del fútbol, junto además a Nelson Acosta, Vladimiro Mimisa y Valdemar Méndez, contándoles las últimas novedades, porque hoy se cerró el libro de pases. Las vamos a contar todas acá en esta edición de En el nombre del fútbol. Quiero contarles que porque un verdadero experto juega en cualquier cancha, sí, en cualquier cancha, en la oficina, en el metro, en la micro, en el taco, en la casa del suegro, y todo desde tu celular. Siempre es hora de apostar, y con Experto Mobile todo es cancha. Descarga la aplicación y realiza tu jugada desde tu celular, porque para ser un verdadero experto tienes que meter goles en todos lados. Con Experto Mobile juegue. Don Nelson, buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenas noches, don Pablo. Bien, gracias a usted. Muy bien. Me alegro. Don Vladimiro, gusto saludarlo. Un gusto, Pablo. Buenas noches. Don Valdemar. Don Pablo. Gusto saludarlo. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido en el nombre del fútbol. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo decía esto de los equipos multidisciplinarios porque efectivamente en las últimas décadas tú te has especializado mucho en el trabajo en el fútbol, pero en general a nivel mundial y también a nivel nacional, varias instituciones han suscrito esto de incorporar al psicólogo especialista en deporte. ¿Cómo el campo de trabajo? Cada vez es mayor, cada vez mayor. Fíjate que nosotros sacábamos la cuenta hoy día y hay casos a nivel internacional bastante interesantes. Por ejemplo, Regina Brandao ha trabajado ya casi 20 años con Scolari. Lo ha acompañado en los procesos de la selección brasilera, y además cuando fue a Portugal ella siguió con él trabajando. Hay otros psicólogos en Portugal, por ejemplo, tenemos casos en Benfica, que hay un psicólogo que ya lleva prácticamente 16 años. Acá mismo en Chile nosotros tenemos a Alexis Ponce, colega nuestro, también lleva 12 años en la U de Conce. Entonces la verdad es que esto, como tú dices, efectivamente ya lleva un tiempo, pero las puertas cada vez se van abriendo más. Indudablemente que esto se va expandiendo a medida que también se va profesionalizando un poco más el fútbol, y los requerimientos también de la parte psicológica van aumentando. Ya, pero también debe haber cierta resistencia en algunos que no es necesario. Sí, absolutamente, pero fíjate que yo creo que la amplitud un poco de esto surgió cuando se empezó a impartir la carrera de técnico en el INAF, donde los entrenadores, futuros entrenadores, tienen asignaturas de psicología. Entonces ellos empiezan a comprender que en definitiva el tema psicológico es un apoyo. No es, digamos, que uno viene a ocupar un espacio que ellos tienen, sino que simplemente uno los va apoyando, asesorando, orientando. En el fondo es un rol bien acotado, bien específico, que no tiene que ver con reemplazar ningún otro rol que se desempeña en el cuerpo técnico. Rodrigo, Rodrigo. Primero, ¿cuántos psicólogos deportivos hay en Chile? Que estén dedicados 100%, no debemos sobrepasar los 20. Y hablo de deportivo, porque, sí, porque claro, uno lo vincula a la actividad futbolística. Nosotros hablamos en este panel de fútbol habitualmente, siempre de fútbol, pero evidentemente que hay psicólogos que han traspasado la barrera del fútbol para dedicarse a la actividad deportiva en general, porque tu currículum, que es vasto y donde sobresale esencialmente tu trabajo a nivel futbolístico, aparece entrenamiento mental deportivo. Entrenamiento mental deportivo. A ver, se estudia, ¿verdad?, psicología en la universidad. Sí, correcto. ¿Cómo derivas a esto de el entrenamiento mental deportivo? ¿Cómo se deriva en la universidad para definitivamente dedicarte al ámbito deportivo? Lo que pasa es que en la carrera de pregrado en psicología no existen las especializaciones. Ahí es donde uno posteriormente a estudiar psicología, uno se especializa en el deporte. Y ahí uno tiene muchas posibilidades de magíster, de diplomados, en fin, cursos posteriores,
donde uno va especializando, porque el área de psicología del deporte es un área totalmente distinta a la otra área de la psicología. Las otras áreas de la psicología trabajan mucho con el tema del problema, de la patología, de trabajar un poco con aspectos más de personalidad. Nosotros trabajamos más con los aspectos que tienen que ver, que involucran el rendimiento deportivo. Nosotros, en el fondo, lo que intentamos hacer es colaborar para que el deportista, para que el futbolista pueda aumentar su rendimiento deportivo a través del manejo de las variables psicológicas. No trabajamos necesariamente porque el futbolista esté loco, ni mucho menos, sino que sencillamente como para apoyarnos en su proceso deportivo, en el ámbito formativo y en el ámbito de la competición, que es donde generalmente a veces las variables psicológicas afectan más. Yo por eso, Nelson, a ver, en tu dilatada trayectoria como jugador y como técnico, por decir, en la época de Peñarol, de Huracán, ni pensar en un psicólogo. No, pero recién lo que decía, tú nombraste, dijiste después que empezó el INAF. Lo que pasa es que en el tiempo que hacía el colegio técnico, formaba los técnicos, no existían en Chile especialistas en fútbol de los psicólogos. No, correcto. Entonces causaba de repente muchos problemas y había gente que no le gustaba trabajar con los psicólogos y eso fue un poco quedando de lado, pero era porque no había una especialidad en el fútbol. No. Entonces era un psicólogo y lo llevaban y ahí empezaba a hacer su trabajo, pero lógicamente a veces chocaba mucho con los técnicos y eso era el problema que tenía. Bueno, algunos no había problema, pero había otros que se pasaban la mano, entonces siempre producía un problemita. Pero ¿Los primeros ahora nacen en Brasil? el que llegó y tan preparado para el fútbol, lógicamente va a ser un aporte importante. No sé si los primeros están en Brasil, hay también en Europa una fuerte influencia. Nosotros tenemos una fuerte influencia de España en términos de la psicología, pero también esto ocurrió en Brasil. En Brasil tuvieron una muy mala experiencia para el año 58, cuando contratan a un psicólogo, y este psicólogo estima que había que evaluar el CI de los jugadores. Y él le entrega el informe y dice, mire, está todo bien el equipo, pero hay un jugador que yo a ustedes lo sacaría inmediatamente del plantel. Garrincha. Claro. Dice, él tiene un 6 bajo, no va a rendir bien en equipo. Por suerte, los dirigentes que eran y el cuerpo técnico dijeron, no, a ver, esto no nos cuadra mucho, y lo trajeron al Mundial. O sea, ya sabemos el resultado que él... Entonces hay que tener ojo, porque ahí es cuando el psicólogo, que no es especialista, incurre en utilizar evaluaciones que no corresponden y hacer análisis que no corresponden. Entonces ahí es muy importante lo que conversaba Nelson, que primero que sea psicólogo, primero que todo. Segundo, que sea especializado en el deporte. Y tercero, que conozca mucho el fútbol. Claro. Si no, no tiene sentido un trabajo de esta envergadura, digamos. Rodrigo, nosotros miramos, Pablo me alcanzó una vez una dirección de correo electrónico de los informes Robinson, eran los Sí. que hacían el seguimiento de toda la selección española hasta el título del mundo en Sudáfrica, en donde exploraban, no sé si un área nueva, pero es un área de reforzamiento psicológico o de reforzamiento positivo, sobre todo para recuperar incluso lesiones. Y acompañaban a Iniesta incluso con imágenes de Alonso, de Federer, que han estado lesionados y que después terminan triunfando. Esta es un área nueva, tanto en lo psicológico, porque si bien Nelson decía que a lo mejor cuando hace tiempo atrás no existían psicólogos a nivel local como para involucrarlos en el trabajo de un cuerpo técnico En fútbol. o especializados en fútbol, Qué distinto. también se era reticente a darle el espacio a un psicólogo independiente de su especialización, porque se hablaba mucho que con la pelotita y que el aspecto psicológico debía estar solucionado. Si yo te pido que me tangibilices en 2 o 3 parámetros a lo mejor, a lo que apuntan ustedes, uno puede pensar a la estabilización emocional, al manejo del estrés. ¿En qué otros parámetros más o menos me lo podrías graficar el trabajo de un psicólogo deportivo? Mira, yo diría básicamente en el ámbito del fútbol, por ejemplo, es muy importante el tema de la ansiedad, del manejo de la ansiedad y el estrés, Sí. Sobre todo porque nuestro fútbol a veces, sobre todo en divisiones menores, a lo mejor al chico no se le prepara íntegramente. Entonces, cuando sube un primer equipo y las exigencias van cambiando, a lo mejor el chico no está preparado. Entonces ahí es importante que esté el trabajo incluso desde, ojalá, divisiones menores. Está el tema de la ansiedad, el tema de la concentración es también importante en el fútbol. Yo diría también en colaborar con el técnico en todo lo que es el trabajo de cohesión de equipo, el tema de comunicación, que en el fondo posibilita que también tengamos grupos focalizados en torno a la meta deportiva, porque hoy día, sobre todo, yo diría que el gran desafío hoy día en el fútbol es que los jugadores cuentan con tantas variables externas que es muy fácil que ellos se vayan del foco. Sí.
El tema de la indisciplina un poco tiene que ver con eso, con que el jugador hoy día tiene tantas variables alrededor de él funcionando que es fácil que pierdan el foco. Entonces en eso es muy importante que también se pueda dar una colaboración. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque cuando hay dos selecciones muy parejas y en una alta exigencia en el cual muchas veces el entorno te puede superar, la motivación intrínseca y extrínseca, eso nos enseñaron en la INAF, pero extrínsecamente uno capta señales y obviamente que en algún momento te puede superar esto. Todo se reduce a veces a la definición de un paso a una siguiente instancia, con un cuarto de final de la Copa del Mundo, por ejemplo, a un penal. ¿Y por qué digo esto? Porque lo tenemos muy pronto, muy reciente, fresco, sinceramente. Sí. En donde a lo mejor, más que las condiciones técnicas del jugador, pasa por el manejo de las emociones, o el no se superar justamente por estas señales externas, para poder ejecutar esto con cierta tranquilidad. Digo esto porque a lo mejor Pinilla había hecho casi todos los goles de penal y no lo puede convertir. Alexis Sánchez tampoco lo pudo convertir. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, ¿cómo no está capacitado para convertirlo? El jugador está capacitado para convertirlo. El tema es, ¿cómo manejo yo esas emociones para que no me traicionen en ese momento? Absolutamente. Eso fue un tema interesante que tuvimos discusión en esos días por el tema de los penales. Sobre todo por un poco porque se planteó que eventualmente Chile, por ejemplo, no había preparado la instancia de los penales. Entonces ahí viene un tema que es importante, que lo psicológico siempre viene a apoyar el trabajo técnico, al trabajo deportivo. Sí. Nosotros no es que vayamos en ningún caso, por favor, a reemplazar una variable, sino que simplemente venimos a apoyar el trabajo que se hace, que es lo primordial. Nosotros venimos posteriormente a apoyar ese trabajo. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es que si un jugador se enfrenta a una situación, habilidad cerrada en el fútbol, que son bastante pocas, sí, porque tiro libre, penal, un córner serían como las habilidades más cerradas, que son las que uno puede trabajar, desarrollar. Uno se pregunta, bueno, si ese jugador quiere llegar con un alto nivel de autoconfianza para tirar un penal. Rodrigo, expliquemos qué es habilidad cerrada, porque si por ahí para claro, que se entienda. En el fondo son habilidades que en el fondo dependen 100% del jugador y que tú las puedes desarrollar tal cual como las has planificado. No hay intervención de otros factores. O sea, yo voy a ejecutar un penal y yo voy pensando efectivamente cómo patear ese penal. Sí. No hay otra posibilidad. Bueno, la posibilidad obviamente que el arquero la contenga, ¿no es cierto? Que lo tape, pero en el fondo uno puede preparar esa situación. Hay otras jugadas durante el partido que tú no puedes preparar. Entonces, esa es una de las pocas situaciones que sí tú puedes preparar. Entonces, nos parecía como que es un ejercicio muy interesante que el jugador en ese momento llegue con un alto nivel de expectativas de autoeficacia, de autoconfianza. ¿Y la autoconfianza cómo se entrega? Repitiendo muchas veces lo que yo voy a ejecutar. Exactamente. Entonces, si tú no preparas, tú llegas con una incertidumbre alta. Estamos claros que nunca va a llegar a entrenarlo en una situación, en un contexto deportivo donde las variables externas influyen notablemente. Sí. Pero si yo me acerco y entreno mucho, reduzco la posibilidad de que esas variables externas, el estrés, la ansiedad, afecten efectivamente. Yo quería también tener una visión de Nelson, porque a ver, sí, Nelson se crió en un país que tiene una mentalidad especial. Sí. Que por historia Uruguay sabemos, sí, y aquí también los quiero involucrar a todos, se ha dicho por historia que el argentino y el Uruguay tienen una mentalidad especial para superar la adversidad, ¿no es cierto? En la época que tú jugaste no existía todo este equipo multidisciplinario. Se armaban solos, y lo digo con mucho respeto, se armaban solos. O sea, en base a lo mejor al golpe, se armaban. En base a la caída, se armaban. Después tú toda esa experiencia la fuiste trasladando con tu visión, tus años de camarín, a director técnico. Y por favor que se entienda bien, a ti te toca la experiencia del ojo clínico. Porque tú te das cuenta si un jugador está bien anímicamente o no está anímicamente. Sí. Cuando se dice el técnico es papá, psicólogo, amigo, todo. ¿Eso cómo se va afinando con el tiempo? Porque hoy día los planteles han cambiado tanto, hoy día son más jóvenes. Sí. Bueno, son lógicamente las generaciones están debutando más temprano. Antes costaba un poco más. Y bueno, hay mucha tecnología, ha ido cambiando mucho, la vida no es la misma, la juventud de antes no es la misma de ahora, pero el que el uruguayo tiene algo que lo ayuda mucho, que es muy concentrado cuando juega, o sea, vive mucho el partido, que cosa que yo siempre le decía a los jugadores que acá como que lo viven poco, y juegan un rato bien y de repente tienen la laguna, y en Uruguay no sé si porque somos tan pequeños, porque se ganaba poco, lo único que era triunfar para salir para afuera. Ese era, y ganar algo. Entonces cuando iba al partido, por eso que decían que Uruguay siempre gana en el último minuto. Gana porque hasta el último minuto está luchando. Lo mismo que pasó ayer con los paraguayos, Nacional, que empatan el partido con Nacional, que empató en el último, cuando el partido se terminaba, empata en Copa Libertadores. Si no hubiese quedado prácticamente de afuera. Son algo que, bueno, que te lo da, que Uruguay cuando empezó los Olímpicos,
empezó ganando, entonces fue un país chico, pero ganador. Y eso lo traspasaron las primeras generaciones. Y bueno, y después los que veníamos detrás, lógicamente, todos asumen eso, y eso está muy pegado, muy arraigado en Uruguay. Ahora, perdón, Pablito. Vladimiro, y Sí. esa carga, por decir, de la historia que tienen los uruguayos y los argentinos, ¿ha ido cambiando en el último tiempo, desde tu perspectiva, desde tu visión, con íconos como Gary Medel, como Arturo Vidal, el mismo caso de Alexis Sánchez, tipos que han demostrado de estar preparados para la alta competencia? Yo siento que sí, que efectivamente ha ido cambiando un poco la visión que se tiene con respecto a los resultados que puede obtener Chile. Pero ahí hay que ser analizar bien el tema, porque yo lo dije, me parece injusto que estos jugadores, por ejemplo, carguen con la historia de tantos años para atrás y se carguen una mochila que no les corresponde. Ellos lo que tienen que hacer en fondo es demostrar desde su propia historia, desde lo que han hecho desde el 2007 en adelante, demostrar que pueden ser más capaces de algo más. Pero no con esto cargar una mochila que es injusto, que carguen mochilas de selecciones anteriores. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho ojo, porque si les empezamos a meter en esa mochila toda la historia de las cosas que no hemos ganado, finalmente podemos caer en lo mismo que hemos caído siempre. No, solo te iba a consultar, Rodrigo, respecto, tú hablaste de Filipao, ¿no? Filipao trabaja con psicólogos de hace tiempo. Yo no sé si tú sabes cuántos psicólogos fueron a este campeonato del mundo. Exactamente no, pero me parece que alrededor de 5 o 6, no tengo la cifra exacta. Ya, porque ¿a qué conclusión quería llegar? Hoy los técnicos en general en todo el mundo han aprovechado la tecnología que está a su disposición. Hay gente especializada que le trabaja a los técnicos a través de la tecnología lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Ya no hay sorpresa, nos conocemos al revés y al derecho, pero yo creo que todavía existe una reticencia de los técnicos y al alto nivel competitivo de los psicólogos. Sin ir más lejos, Chile. Chile no llevó psicólogos, no ha trabajado la selección chilena con psicólogos. Entonces, me da la impresión de que todavía a nivel mundial no está incorporado en el switch de los staff técnicos de las grandes selecciones la participación del psicólogo. Ojo, España cuando sale campeón de la Eurocopa con Luis Aragonés, tenían un psicólogo ahí trabajando. Ahora, Perdona que te interrumpa, era para superar lo que ellos llaman la barrera del quinto partido. Exactamente. Que históricamente España llegaba a esa instancia y no la lograba superar. Entonces, Claro. con Aragonés se rompe eso. Ahora, pensemos la situación actual. Por ejemplo, hoy día Luis Enrique en Barcelona está con psicólogo, y un psicólogo que aparentemente incluso le aporta en el tema le ayuda mucho en la comunicación, en aspectos que incluso salen un poquito del ámbito de la cancha. Yo creo que esto ha ido cambiando, Vladimiro. Yo creo que de verdad el tema se ha ido ampliando, no tanto como a lo mejor nosotros quisiéramos, digamos, pero es un tema que es paulatino, y la gran dificultad que nosotros tenemos, y de verdad que en eso, por eso ha sido como dentro de todas las ciencias la que más se ha demorado, porque no tenemos parámetros cuantitativos de medición de lo que hacemos. Por ejemplo, yo nunca podría decir, mira, este jugador hizo el gol gracias al trabajo que hizo conmigo, o este equipo está ganando gracias al trabajo psicológico. Eso no hay ninguna posibilidad de que en algún momento lo podamos cuantificar. Calificar podría ser, que el jugador diga, sí, efectivamente yo estuve menos nervioso, efectivamente estuve más concentrado, pero no tenemos un número que, como puede pasar la parte física, donde efectivamente te puede decir, sí, efectivamente el jugador corrió más kilómetros en el partido, o corrió más rápido, o etcétera. Agilizarlo, pero sí, pero desde ese punto de vista uno nota diferencia. O sea, no vamos a comparar el penal que pateó Arangui con el que pateó Alexis Sánchez, por decirlo. Claro. Y sin embargo son dos jugadores de elite, ambos. Entonces, desde ese punto de vista hay una diferencia, y esa diferencia más que técnica es psicológica. Claro. Y eso es el tema. ¿De qué manera yo grafico eso? ¿De qué manera lo demuestro? Obviamente es motivo de ustedes, de lo que puedan hacer ustedes, pero me da la sensación que no darle espacio es restarse una posibilidad de un parámetro, la cual uno por momento lo puede tener en cuenta como otros no. Pero creo que es fundamental. O sea, los cuerpos técnicos que no trabajen con psicólogos deportivos, para mí le están quitando una pata, y cada vez más importante, a la silla. Creo que lo psicológico hoy en día es fundamental, porque en definitiva, ante la paridad en rendimiento, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, lo que va a marcar la diferencia, lo que recién decía Nelson y coincido plenamente, es la concentración e incluso el rebelarse ante una situación adversa o el seguir avanzando. Que eso muchas veces uno lo vive desde chico. Yo tenía la posibilidad de, cuando salía a la cancha en Argentina, uno va, sinceramente, aunque sea exagerado, va a la guerra. Va a la guerra. O sea, música muy poca. La música, si es cumbia, tecno, lo que sea, poco importa. Lo que importa es el resultado del partido.
Y uno sale muy concentrado, muy concentrado. Y tuve también la experiencia acá en planteles en donde se sale un poco, bastante, por momentos distendido. Y ahí está la gran diferencia. ¿Y por dónde pasa entonces, Valdemar? Por el Por la convencimiento. concentración. No, te digo por el convencimiento del técnico. O sea, porque el técnico es... ¿Pero ¿y quién le colabora al técnico? No, está bien. No, Porque el te digo técnico- yo, para sumar a su staff técnico a un psicólogo. Ah, Cuando es lo que estamos estoy diciendo. hablando Sí. de que fueron 5 de 4 de 32 participantes en el campeonato mundial, evidentemente de que el resto de los técnicos todavía no incorpora a su ADN en el aspecto técnico la participación del psicólogo. Eso a nivel mundial. A nivel nacional yo no sé, Rodrigo, ¿cuántos psicólogos trabajan hoy en el fútbol? Mira, dos cositas un poco a comentar. Yo tuve oportunidad, cuando estuve en Divisiones Menores de Higgins, de conversar con Jorge Sampaoli cuando él llegó a Higgins. Yo me fui a conversar con él y ofrecer mi servicio para el plantel. Le dijo, mira, nosotros tuvimos una muy mala experiencia con un psicólogo en Perú y la verdad es que nosotros decidimos ahí como no trabajar con la parte psicológica. Yo no sigo insistiendo porque también respeto mucho eso. En el fondo puede pasar que... Apague la luz, por ejemplo. Claro, que se apague la luz. Ahí está el psicólogo. Es el tema del psicólogo. Falta el psicólogo. Sí, el psicológico. No está preparado. Alguien está boicoteando Sampaoli. Sampaoli, justo ahí apagó. Mencionaste... En esa parte no Van a estaba agarrar los preparado. huevos. Agarrarlo. Como Farini. Pero ¿por qué no me mintieron? Porque no he dicho, bueno, un técnico por ahí.